Complementando un poco el tema anterior, ¿sí? En los tipos de ángulos, cabe mencionar que los ángulos, válgame la redundancia, se nombran utilizando letras griegas. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a utilizar esto que es una especie de pececillo, el cual le voy a llamar alfa, beta, gamma, delta, epsilon, teta, o como yo quiera llamarlo. Sí, voy a utilizar regularmente el alfabeto griego para nombrar mis respectivos ángulos. Por ejemplo, aquí tengo el ángulo CAB. Sí, CAB, pero para no estar poniendo ángulo CAB puedo decir que este es el ángulo alfa. ¿Sí? Normalmente voy a utilizar letras griegas. Muy bien, y iniciando un nuevo tema, vamos a dar inicio al teorema de Tales. ¿Sí? El teorema de Tales, o también se le puede llamar teorema de proporcionalidad. Sí, vamos a hacerlo fácil. Ok, el teorema de Tales es una ley de la geometría que nos indica que si se traza una línea paralela a cualquier otra de los lados de un triángulo, tendremos como resultado un triángulo semejante al triángulo original. ¿Sí? Digamos, es como si lo pusiéramos a escala. ¿Sale? Como si pusiéramos a escala un objeto de otro. ¿Sí? Obviamente pues van a tener por ahí una relación, una semejanza, ¿verdad? Ok. Dicho de otro modo, si cortamos el triángulo dibujando una recta paralela a uno de sus lados, obtendremos un triángulo semejante al previamente existente, ¿sí? Lo que habíamos comentado, un zoom, ¿sí? Cortamos un cacho y tendremos pues un triángulo bastante similar, ¿verdad? En este punto cabe señalar que dos triángulos son semejantes cuando sus ángulos correspondientes son congruentes. Esto quiere decir que cuando miden lo mismo, ¿sí? Hablábamos hace rato de eso. Sí, tengo que cortarlo de modo que sus ángulos no se muevan, ¿sí? Para que estos sean proporcionales. Sí, vamos a ver esta figura para entenderlo mejor. Sí, aquí yo tengo este triángulo, el BAC, ¿sí? Aquí tengo el ángulo gamma, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Si yo corto, secciono este triángulo, vemos que esta línea que está aquí y esta línea que está aquí, pues son paralelas. ¿Qué son paralelas? Que van hacia la misma dirección, que tienen la misma pendiente y que nunca se van a cruzar. Entonces, si yo corto este triángulo a modo de que sea paralelo, ¿sí? Voy a ver que sus ángulos, este ángulo delta, ¿sí? Es igual al ángulo alfa, y este ángulo epsilon es igual al ángulo beta. ¿Sí? Prácticamente este triangulito que tengo aquí más sombreado, pues es igual a este triangulito que tengo aquí, ¿verdad? Solamente que a escala. Ok, entonces vamos a resolver estos ejercicios, ¿sí? Vamos a resolver un par de ejemplos para entenderlo de una manera más dinámica. Me dice, ejemplo 1, teorema de Tales. Usa el teorema de Tales para calcular x, ¿sí? En este caso, pues yo quiero calcular esta x de aquí, ¿verdad? Sí. Ok, entonces hay que separarlos. Voy a tener la diagonal, ¿sí? La que crece de izquierda a derecha, y voy a tener esta diagonal que crece de derecha a izquierda, ¿sí? Esta diagonal y esta diagonal, ¿sí? Son los que tienen datos. Ok, entonces voy a tratar de proporcionar, voy a tratar de relacionar estos, ¿va? Ok, cuando yo tengo que mi triángulo mide 5 centímetros, ¿sí? Que esta diagonal mide 5 centímetros, ¿cuánto va a medir la otra diagonal? Sí, va a medir 3.9, sí va a medir 3.9. Entonces, cuando la diagonal de 5 centímetros, cuando es la diagonal que crece de izquierda a derecha mide 5 centímetros, la diagonal que crece de derecha a izquierda mide 3.9. Entonces, cuando la diagonal que crece de izquierda a derecha mide 3.4, ¿cuánto va a valer esta diagonal? ¿Sí? Cuando esta diagonal mide 3.4, ¿cuánto mide esta diagonal? ¿Sí? Y aquí podemos aplicar un poco de lo que vimos en álgebra acerca del despejo de la variable, pero no nos vamos a complicar, ¿sí? Vamos a decir que diagonal multiplica y horizontal divide, es decir, si nos damos cuenta yo tengo 1, 2, 3 datos, sí voy a aplicar la regla de 3. En donde tengo mis dos datos conocidos, ¿sí? Voy a llamar que son mi diagonal, ¿sí? De abajo hacia arriba. Diagonal, que es lo que voy a hacer, multiplicar 3.4 por 3.9, ¿sí? Y a lo que me dé lo voy a dividir entre 5, tal cual como lo tengo aquí. 3.4 por 3.9 entre 5 me va a dar 2.65. Es decir, que de aquí hasta acá, pues va a medir 2.65 centímetros. ¿Sale, vale? Ok. Entonces, vamos a pasar a un segundo ejemplo, ¿sí?
Ejemplo 2 del teorema de Tales. Calcular el valor de x aplicando el teorema de Tales. Muy bien. En este caso, vean que aquí yo no manejo las dos diagonales, sino que más bien manejo esta diagonal y sí manejo lo que es la base. Ok. Entonces, ¿en dónde tengo los dos datos conocidos? Pues aquí miren, ¿sí? Cuando esta diagonal mide 4.75, su base ¿cuánto mide? 3. Sí, aquí están mis datos conocidos. Primero yo recomiendo que anotemos mis datos conocidos. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuánto va a medir x? Que x es toda esta diagonal. ¿Sí? Y entonces, aquí ¿cuánto mide su base? Aquí es un error común decir que, o pensar que mide 2.5 centímetros. ¿Sí? Pero en realidad no mide 2.5 centímetros. ¿Por qué? ¿Sí? Si midiera 2.5 centímetros, únicamente estaríamos encontrando esta parte y nuestra x tendría que medir de aquí hasta acá. ¿Sí? Y pues nosotros obtendríamos un determinado valor, pero no queremos ese valor. Este no es mi valor de x deseado, sino que el valor de x deseado es desde acá hasta acá. ¿Sí? Es toda prácticamente la diagonal de mi triángulo. O sea, yo quiero todo esto. Entonces, cuando yo quiero toda esta diagonal, ¿cuánto mide su base? ¿Sí? Tendré que tomar toda mi base. ¿Y toda mi base cuánto mide? Pues aquí tendré que tomar mis respectivos 3 centímetros y mis 2.5 centímetros. ¿Sí? En total yo tendría una base de ¿cuánto aquí? ¿Sí? ¿Cuánto sería mi base en total? Pues obviamente va a ser la suma de estos dos números, ¿verdad? ¿Sí? Y aplico la misma regla, diagonal multiplica, horizontal divide, ¿sí? Entonces 3 y 2.5 me dan 5.5, ¿sí? 5.5 por 4.75 entre 3. Y aquí muchos estarán preguntando, oye, pero ¿por qué hace rato la diagonal iba para el otro lado? Porque si recordamos, aquí la variable estaba del lado derecho, ¿sí? Y mi diagonal está hacia este lado. En este caso, mi diagonal, ¿sí? Mis datos conocidos, el que tengo en diagonal, están hacia este lado. No importa hacia dónde vaya la diagonal, siempre y cuando yo haga coincidir mis datos conocidos. ¿Sí? Ok, entonces 5.5 por 4.75 entre 3. ¿Sí? Que lo tengo aquí referenciado. Es muy importante que lo vaya haciendo en mi calculadora. ¿Sale? Entonces yo con ello voy a obtener el resultado de 8.7083. Es lo que mide mi triángulo de acá hasta acá. ¿Sale? ¿Vale? Tomando pues obviamente toda la base. Ok, yo creo que después está bastante sencillo. Únicamente es una multiplicación y una división que perfectamente la podemos hacer con nuestras calculadoras. Vamos a pasar a un ejemplo más, ¿sí? Ok, ejemplo 3. Dice, las baldas de una repisa, representada en la figura son paralelos, ¿sí? Calcula las longitudes de la repisa representada como X e Y. Ok, tenemos que sacar dos variables. Sí, en este caso, ¿dónde voy a tomar mis datos conocidos? Si se dan cuenta, tengo datos por doquier. Tengo que sacar dos datos que estén referenciados. ¿Sí? En este caso, muchos dirán, oye, puedes tomar este y puedes tomar este. No, no puedo tomar estos dos. ¿Por qué no puedo tomar estos dos? ¿Sí? Pues simplemente por la razón de que estos vemos que están en la misma línea de acción. ¿Sí? Es decir, estos pertenecen al mismo elemento. Tengo que tomar dos datos que pertenezcan a cada uno a elementos diferentes. ¿Sí? Es como si yo aquí quisiera tomar el 5 y el 7, pertenecen al mismo elemento y por lo tanto sería incorrecto. ¿Sí? Ok, en este caso vamos a ver a quién tengo completo. En este caso tengo el 16 y tengo la y. Si tengo una variable, no puedo yo aplicar esto. Aquí tengo la x y tengo el 7, ¿sí? En ese caso yo puedo tomar el 8 y el 5, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos están asociados y pertenecen a dos líneas de acción completamente diferentes. Ok, no puedo resolver el problema todo junto. Tengo dos variables, tengo que responder una a la vez. ¿Sí? Yo quiero responder primero la x. Entonces vamos a ver. ¿Sí? Cuando la diagonal mide 8 decímetros, la altura mide 5. ¿Sí? Y cuando la altura mide 7, ¿cuánto mide la diagonal? ¿Sí? Aplico la misma teoría. 7 por 8 entre 5. Diagonal multiplica y horizontal divide. ¿Sí? Entonces 7 por 8, 56 entre 5, 11.2. ¿Sí? Aquí resulta que mi x
mide 11.2 decímetros. Ok, ya acabé con la X, ahora sí puedo pasar con la Y, ¿verdad? ¿Sí? En este caso, pues voy a ocupar los mismos datos, ¿sí? El 8 y el 5, ¿sí? Cuando la diagonal mide 8, la altura mide 5, ¿sí? Y cuando la diagonal, yo veo que aquí la diagonal mide 16, ¿sí? ¿Cuánto mide la altura? Aquí vemos que es diferente, ¿verdad? Si en el caso de la X yo tenía la altura, pero no tenía la diagonal. Y en el caso de Y tengo la diagonal, pero no tengo la altura. ¿Sale? Entonces aquí yo veo que la diagonal pues va a ser diferente, ¿verdad? 16 por 5 entre 8. ¿Estamos de acuerdo? Entonces 16 por 8 entre 5 me van a dar que Y vale 10 decímetros. ¿Sí? Y hasta aquí terminan los problemas que vienen siendo los problemas sencillos, los problemas simples del teorema de Tales. ¿Sí? A continuación vamos a ver problemas de aplicación de este mismo.